La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el comprendido por 5 estados del sureste de México, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3.000 años. Durante ese largo tiempo, en este territorio se hablaron cientos de dialectos que generan hoy cerca de 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca desapareció, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan algunos de los idiomas de la familia mayense. La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los diversos libros de Chilambalam son muestras de ello. Lo que sí fue destruido con las conquistas es el modelo de civilización que hasta la llegada de los primeros españoles habían generado 3 milenios de historia. La conquista española de los pueblos mayas se consumó hasta 1697, con la toma de Tayasal, capital de los mayas Itza, y Zacpetén, capital de los mayas Cowó, en el Petén. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en 1901 su capital, Santa Cruz, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el preclásico medio y grandes ciudades como Nagbe, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte de Petén. Durante el clásico, las conocidas ciudades Tikal, Quirigua, Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, Comalcalco, así como Ceibal, Cancuén, Machiquilá, Dos Pilas, Huachactún, Altunja, Piedras Negras y muchos otros sitios en el área. Se pueden clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue un fruto de su organización en ciudades estado independientes, cuya base eran la agricultura y el comercio. Los monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén, en el sur del Petén, muchas de cuyas estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Otros restos arqueológicos importantes incluyen las losas de piedra tallada usualmente llamadas estelas, que muestran efigies de los gobernantes junto a textos logográficos que describen sus genealogías, entronizaciones, victorias militares y otros logros. La cerámica maya está catalogada como una de las más variadas, finas y elaboradas del mundo antiguo. Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica y posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. Ahora, hablando de la sociedad, existían casas unifamiliares donde vivían los padres y los hijos, quienes adoptaban a miembros viejos o jóvenes de la familia fuera de ella. También habían edificios multifamiliares habitados por personas de lazos sanguíneos, comunes de elevada posición social. Los materiales de las casas varían de muros y techos de madera y palma a materiales resistentes como piedra y estuco. También la vivienda podía estar formada por 3 estructuras principales separadas y podían construir otras estructuras separadas. Dormían sobre unas plataformas bajas adosadas a los muros donde colocaban colchones rellenos de algodón. También se dormía sobre petates en el suelo. Este tipo de habitaciones tenía poca ventilación y luz, porque carecían de ventanas. Las habitaciones fueron usadas para dormir y guardar pertenencias. Sus ocupantes trabajaban en las afueras y poseían huertos para consumo familiar. Es necesario considerar y advertir que la gente común vivía en palapas alrededor de las ciudades. Los materiales que usaban eran renovables como palma chil, la madera, el bajareque y el estuco. En el centro de la ciudad habitaban los sacerdotes y la nobleza de los castillos, pirámides y templos ceremoniales. Pasando a la vestimenta, gran parte de la población estaba dedicada a las jornadas agrícolas, por ello usaron ropa adecuada para las condiciones necesarias.
Además, la indumentaria dependía del nivel social. La mayoría de la gente vestía sencillamente, las mujeres con el sobón, huipil o una falda y su manto, y los hombres con una especie de calzón llamado patí. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos bordados con plumas y gemas. Calzaba sandalias de misha y lucía grandes tocados de plumas, además de collares, pectorales y pesados cinturones con incrustaciones de nácar y piedras grabadas. Otras prendas comunes entre los nobles fueron las faldas, capas cortas o largas, chaquetas, adornos de conchas, caracoles y diseños geométricos. Aparte del tocado, algunos nobles y sacerdotes llevaban enormes orejeras, narigueras, brazaletes y anillos de jade, cuarzo y oro. Se perforaban la barbilla, bajo el labio inferior, para incrustarse un besote. Entre los accesorios había sombreros, turbantes, penachos, diademas y gorros cónicos. Por lo general, jade era muy utilizado hasta el 900 a.C. y posteriormente llega a la joyería de oro. Podemos imaginar por las pinturas murales de Bonampak la riqueza y suntuosidad que irradiaban estos atavios en las ceremonias y también en las batallas, en donde los guerreros añadían al vestuario sus armas y escudos y cotas o chalecos protectores, también profusa y bellamente adornados. Para teñir sus artículos indumentarios utilizaron diversos colorantes. Los más importantes fueron de origen natural, arcilla; de origen vegetal, añil; de origen animal, color rojo obtenido de la grana cochinilla. El color violeta proviene de un caracol llamado Plicopurpura pansa. Esos colorantes fueron obtenidos a través de cultivos o por el comercio. Pasando a la mujer y su posición social. La mujer tuvo posiciones elevadas en la sociedad y algunas fueron gobernantes. Las mujeres eran muy importantes para la economía familiar, pues elaboraban utensilios de cerámica, diseñaban piezas en barro, esculpidas o talladas a modo de escultura, y tejían el algodón para confeccionar vestidos. También criaban animales para comer o como mascotas y se encargaban de elaborar comidas y bebidas para las fiestas religiosas. No participaban en ceremonias religiosas donde se efectuaban sacrificios humanos, excepto en ciertas fiestas donde acudían las ancianas. En el posclásico las mujeres no participaban en el autosacrificio, pero en el clásico sí, al menos las de alto rango. Para los mayas, el Kamité era constituido por arreglo de los padres y tenía fines económicos o de alianza. Un claro ejemplo de esto fue la relación sanguínea que unía a los gobernantes de Tortuguero y Palenque, ya que Pakal se habría casado con la reina roja de Tortuguero, lo que sin duda motivó el sentimiento expansionista de Pakal y consolidó a Tortuguero como una barrera de defensa y contradefensa de Palenque. Hablando de los rasgos físicos, una investigación realizada por el estadounidense Silvano C. Morley sobre la población maya yucateca arrojó que la estatura media era de 1,54 y 1,42, el peso de 52 kilogramos y 50 kilogramos y el índice cefálico medio era de 85.5 y 86.6 para hombres y mujeres respectivamente. De acuerdo con las evidencias arqueológicas y etnográficas, se deduce que los mayas tenían nariz aguileña, el pelo negro y lacio, los pómulos salientes, la frente amplia y los ojos almendrados, de color oscuro. El cuello es corto y los hombros son anchos. Las características de estos grupos eran modificadas por influencias mágicas y o rituales, ya que modificaban la posición de los ojos para obtener una vista estrábica, causada con cuentas de cera que los padres ponían enfrente de los ojos de sus hijos. La deformación del cráneo era practicada en los niños, aprovechando que los huesos entre la primera semana de nacidos y los 2 años no están soldados y son moldeables. La deformación del cráneo por alargamiento se efectuaba mediante la colocación de 2 tablas, una en la frente y otra atrás. Otras costumbres eran la pintura corporal, la excoriación o escarificación, el limado y perforación de los dientes para colocar piedras semipreciosas y adornos como orejeras, pectorales, besotes
penachos, etc. En forma esquemática, se puede decir que la sociedad maya se dividía en 4 grandes grupos sociales. La nobleza, formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía el poder y se pertenecía a este grupo solo por nacimiento. Los artesanos especializados que elaboraran los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban 1/3 de lo que producían a la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. Hablando de religión, dominada la mayoría de los aspectos de la vida de los mayas, se encontraba la religión, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó a la civilización maya y que, como las ciencias, estuvo también en manos de un grupo especializado, el de los sacerdotes. La religión maya tenía 3 características fundamentales. Religión politeísta. Se adoraba a varios dioses a la vez. Religión de aspectos naturalistas. Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Religión dualista. Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Otro ejemplo son el padre fecundante y la madre fecundada, la vida y la muerte. Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos, en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causada por los huracanes y sequías, las guerras sembradoras de muerte y destrucción. Un excelente ejemplo de esto es una representación en un códice en la que Chak, dios de la lluvia, planta un árbol, mientras que a su lado Apuch, dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en 2. Pasando a la arquitectura, durante esta época de la cultura maya, los centros del poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la preclásica, el Mirador, la mayor del clásico, Tikal, y las posclásicas Chichén Itzá y Uxmal. Debido a sus muchas semejanzas, así como a sus diferencias estilísticas, los restos de la arquitectura maya son una clave importante para entender la evolución de su antigua civilización. Toda la evidencia parece sugerir que la mayoría de edificios se construyeron sobre una plataforma letrera que variaba en altura, de menos de 1 metro, en el caso de terrazas y estructuras menores a 45 metros. En el caso de los grandes templos y pirámides, un tramo de empinados escalones de piedra partía las grandes plataformas escalonadas en al menos uno de los lados, contribuyendo a la común apariencia disimétrica de la arquitectura maya. Dependiendo de las tendencias estilísticas prevalecientes del área, estas plataformas eran construidas de un corte y un exterior de estuco relleno de gravilla densamente compactada. Como en el caso de muchos otros relieves mayas, aquellos en las plataformas a menudo se relacionaban con el propósito de la estructura en la que residían. Más notable, la Acrópolis Norte en Tikal. Parece ser la suma total de 1500 años de modificaciones arquitectónicas. Sudoriental, con gran cantidad y calidad de monumentos labrados e inscripciones jeroglíficas. Los edificios son de muros muy anchos, cuartos estrechos con falsos arcos mayas escalonados y fachadas cubiertas en parte de esculturas en piedra y estuco. Petén Central, de pirámides muy inclinadas, templos con cresterías huecas y altas sobre cuartos traseros, palacios de 2 plantas con anchos muros, cuartos angostos y falsos arcos mayas bajos. Usumacinta, edificios tipo templos en elevaciones naturales, anchos muros, cuartos angostos, altos falsos arcos mayas y crestería de doble muro con nichos. Noroccidental, edificios con elegantes esculturas en estuco y piedra labrada,
edificios pequeños con grandes cuartos y altos falsos arcos mayas. Los vanos son anchos, dando a los interiores luz y ventilación. Río Bec. Edificios de torres paralelas, esquinas redondeadas y escaleras simbólicas. La decoración incluye máscaras de forma animal y diseño geométrico. Chenes. Aquí se encuentran elementos semejantes en los estilos Río Bec y Puc. Sus edificios tienen fachadas en 3 partes y la decoración forma máscaras de animales en las puertas. También utilizaban piedras salientes sobre la moldura para colocar estatuas, cresterías de un muro, máscaras de chac, entre las cornisas de la esquina. Las esquinas de los edificios muestran muros inclinados hacia afuera. Pasando a las matemáticas, al igual que otras civilizaciones mesoaméricas, los mayas utilizaban un sistema de numeración de base 20 y de base 5. También los mayas preclásicos desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor del año 36 a.C. Vale decir que parecen haber estado usando el concepto de cero siglos antes que en el Viejo Mundo, y las inscripciones los muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta cientos de millones y fechas tan extensas que tomaban varias líneas el poder representarlas. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la Luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización trabajando a simple vista. Por último, hablando de la decadencia de la cultura maya, la caída de Teotihuacán, ocurrida en la segunda mitad del siglo VIII, permitió el florecimiento de los grandes núcleos de población que los pueblos mayas habían construido en las tierras altas. De esta suerte, Tikal, Toniná, Yaxchilán y muchas otras ciudades vivieron su época de mayor apogeo, entre los siglos IX y X. Por mucho tiempo se insistió en que la razón del declive de los principales centros urbanos mayas era un misterio. Sin embargo, la intensa investigación arqueológica en la región que ocuparon estos estados del periodo clásico de Mesoamérica ha puesto de manifiesto algunas de las razones por las cuales los mayas se vieron precisados a abandonar las ciudades a la selva.